podríamos encontrar el patrón reticular en aquellas enfermedades ocupacionales como la neumoconiosis. Aquí estamos, aquí entonces es un patrón intersticial. Miren el patrón reticular grueso, estas redes son más gruesas y cada red y cada espacio como quístico que se puede evidenciar va a tener alrededor de 5 o 10 milímetros. En la correlación tomográfica, muy sencillo de evaluar este patrón reticular grueso que forma como redes. Aquí lo que está señalando la flecha, las cabezas de flecha indican, además, estos como producto de una fibrosis que se está produciendo en estos pacientes, empiezan a aparecer las bronquiectasias por tracción. Entonces, lo que indica aquí las flechas son bronquiectasias por tracción secundarias a ese proceso fibrótico que se va a producir en estos pacientes. Su patrón intersticial nodular o miliar. Entonces los nódulos son pequeños, pueden ser desde 1 hasta 3 milímetros, sus bordes son nítidos, pueden estar distribuidos en ambos pulmones, la densidad puede ser muy elevada como si estuviera viendo una imagen alveolar, no confluyen, no se superponen y se puede observar en patologías muy frecuentes en nuestro medio como es una tuberculosis miliar, puede ser el diagnóstico de una metástasis hematógena, de una neumoconiosis o de una sarcoidosis. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un patrón micronodular difuso en ambos pulmones, en nuestro medio el primer diagnóstico será tuberculosis miliar, como lo estamos viendo acá. Miren, aquí les estoy mostrando un detalle radiológico de todo el vértice del pulmón derecho, donde veo múltiples nódulos que probablemente estos tengan 1 milímetro de diámetro. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un patrón micronodular, quiere decir que los nódulos tienen 1 milímetro, como estamos viendo en este detalle radiológico. En nuestro medio, el primer diagnóstico será tuberculosis miliar, pero no olvidemos que no solamente todo es tuberculosis miliar. Los diagnósticos diferenciales pueden estar dentro de tratarse de una histiocytosis del Asperger. El siguiente diagnóstico podría ser una micosis, como lo vamos a ver posteriormente. Podría tratarse también, en los países nórdicos se trata de una sarcoidosis o también podría tratarse de una enfermedad ocupacional. Entonces, eso es el mensaje, que el patrón micronodular es eso, es solamente mostrar que los nódulos pueden ser de 1 hasta 3 milímetros y que por la frecuencia de nuestro medio podría tratarse en primer lugar como una tuberculosis miliar. Recuerden que no todo es tuberculosis miliar, eso es lo que quiero dejar claro. ¿Cómo se ve entonces en un corte tomográfico? Aquí estamos viendo múltiples nódulos, igual, múltiples nódulos, parece una tomografía normal, pero que sin embargo podríamos localizar acá muy bien, fácilmente, todos los micronódulos. Entonces, estos micronódulos son diagnósticos de todos los diagnósticos que yo les he mencionado, pero que en primer lugar en nuestro país se trata de una tuberculosis miliar. Y acá les muestro otra imagen, otra vez con un patrón micronodular, ¿no es cierto? Difuso, pero con algunas consideraciones que voy a precisar ahora. Si yo veo que ese patrón micronodular es totalmente difuso, me está ocupando tanto los lóbulos superiores como los lóbulos superiores y el lóbulo medio, entonces sí, eso podría considerarse una tuberculosis miliar. Mientras que aquellos nódulos que tienen una localización del ilio hacia la parte inferior y respetando todo lo que es el lóbulo superior, el diagnóstico sería neumoconiosis. Entonces estoy precisando que la localización de estos micronódulos es muy importante tenerlos en cuenta. Si está difuso completamente es tuberculosis miliar, pero si estos micronódulos se localizan desde el ilio para la posición inferior, entonces estaríamos hablando de una enfermedad ocupacional como una probable neumoconiosis. Y en el caso de la sarcoidosis, ¿cómo es?
también es un patrón micronodular, pero que no es difuso, sino que se ajusta solo acá a básicamente a todo la parte central de ambos pulmones y que se acompaña de adenopatías en ambos cilios, ¿no? En ambos cilios, o sea, tiene adenopatías muy redondeadas y grandes en ambos cilios, más ese patrón micronodular casi como focalizado que nos da el diagnóstico de sarcoidosis. Entonces, las consideraciones de localización de los micronódulos es importante tener en cuenta, sobre todo nosotros como radiólogos y especialistas, fijarnos que estas consideraciones que muchas veces no le damos valor a la localización de los micronódulos nos puede llevar a una confusión en el diagnóstico. Y aquí otra vez estoy viendo casi en el centro de esta radiografía y estoy viendo una adenopatía muy grande, ¿no? Este paciente tuvo diagnóstico de sarcoidosis. Entonces no se olviden, micronódulos que se encuentren en los tercios medios de ambos pulmones, que se asocien con adenopatía. Puede ser tuberculosis, pero el diagnóstico diferencial entraría en lo que es una sarcoidosis. Muy bien, entonces terminamos con lo que es el patrón intersticial y ahora vamos a hablar del patrón nodular y demás. Hemos visto que los nódulos o los micronódulos pueden ser de 1 a 3 milímetros y en el caso de los nódulos son más de 3 milímetros pero menos de 3 centímetros o 30 milímetros. Los que sobrepasan los 30 milímetros diríamos nosotros que ya se trata de una masa. Entonces, consideración básica, no olvidemos de 1 a 3 milímetros micronódulos, de 3 a 30 milímetros nódulo y mayor de 3 centímetros entraría en el diagnóstico de masa, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos para nosotros enfrentarnos a un nódulo masa solitaria? Que tenemos que evaluar, uno, el tamaño, lo vengo precisando, la forma, la densidad, los bordes, las calcificaciones, el tiempo de duplicación de tamaño del nódulo, importantísimo, la cavitación y las lesiones satélites. Aquí tenemos por radiografía el nódulo no tiene tanta precisión como la tomografía, pero también hay que tener las consideraciones muy similares a las de una tomografía. En la tomografía ya voy a tener mayor precisión diagnóstica, fundamentalmente en que puedo ver si el broncograma es fino, ¿no es cierto? Y voy a decir que en un nódulo benigno el broncograma está ausente. El realce del contraste es importante también. Aparte de lo que hemos venido diciendo, que los bordes son importantes, aquel borde, por ejemplo, que es liso, que es definido, eso va más en relación a lo que es un nódulo benigno, ¿no? El contenido es importante. Aquellos que tienen un contenido muy homogéneo es nódulo benigno y aquel que tiene un componente muy heterogéneo probablemente maligno. El realce del contraste, importante. Antes se hablaba de la captación de unidades Hanfield en valor de las unidades Hanfield. Entonces nosotros tendríamos que el nódulo benigno captaba menos de 15 unidades Hanfield y el nódulo maligno mayor de 15 unidades Hanfield. Pues esto ha ido cambiando. En tiempos actuales se sabe de porcentaje. Por ejemplo, un nódulo que puede tener 50 unidades Hanfield y que a la inyección del contraste llega a tener 65 unidades Hanfield, ¿no es cierto? Entonces ya sobrepasó los 15, yo diría maligno. Eso podría ser correcto, pero es mejor hablar de porcentaje. Se dice que aquel nódulo que tiene el 15 a 20% de la captación del contraste ya puede tener un tinte de malignidad. O sea, no hay que esperar que tenga los 15, que tenga los 20, que tenga las unidades Hanfield, sino es mejor hablar de porcentaje. Como vamos a ir desarrollando, una sola característica no define nódulo benigno o nódulo maligno. El conjunto de características que vamos a estudiar me va a definir si es benigno o si es maligno. Acá es una radiografía de tórax, ¿no?
con una, acá ya no creo que es nódulo, acá es masa porque tiene más de 3 milímetros, pero que tiene sus bordes y los contornos bien definidos, que tiene una densidad, ¿no? Que tiene una densidad muy, muy baja de densidad y que no tiene otro signo característico que le acompañe. Entonces estamos frente a un nódulo benigno, ¿no? En este caso resultó ser un adenoma bronquial. Entonces acá tenemos otra vez una imagen radiopaca de bordes y contornos bien definidos. Parece aparentemente un contenido heterogéneo entre alta y baja densidad. Cuando hay esas características de heterogeneidad que no lo puedo definir, entonces la tomografía es bien indicada, ¿no? Acá hay una correlación, no es el mismo paciente, es otro paciente, donde vemos en este corte tomográfico sin contraste, vemos una imagen nodular de bordes y contornos bien definidos, con un contenido heterogéneo, pero acá estamos viendo que el contenido es graso, ¿no? A la vista, y que las unidades Hansen lo demostraron. Este paciente tenía menos 100 unidades Hansen, lo cual me demuestra que es una característica muy benigna. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Las características de los bordes que sean lisos, el contorno bien definido, el contenido que sea graso, y si probablemente le pondríamos contraste, va a tener baja captación de contraste, entonces es un nódulo fundamentalmente benigno, ¿ya? El nódulo maligno se dice que la radiografía es de baja densidad, que tiene calcificaciones excéntricas, esto es importante. Las calcificaciones, en el caso de los benignos, es central, mientras que en los malignos es excéntrica. El tamaño es variable porque hay cánceres o nódulos malignos muy pequeños y que son realmente malignos. Los bordes sí es una de las características a tomar muy en cuenta. Hemos visto que los bordes y los contornos bien definidos me definen un nódulo benigno, mientras que si el borde es esticulado o lobulado, estamos definiendo que eso es más para nódulo maligno. La cola pleural importante, porque aquellos nódulos que tengan cola pleural se dice que tienen más criterios de malignidad. Y la duplicación del tamaño es interesante saber. Que aquellas lesiones que se duplican entre 30 días y más de 18 meses, esas lesiones son benignas. Mientras que aquellas que se delimitan entre 30 y menor al año y medio, entonces esas son malignas. ¿Correcto? La lesión satélite en el maligno es infrecuente, mientras que en la benignidad es más frecuente. La cavitación es poco frecuente, pero esto es invariable. ¿Y cómo es el comportamiento en una tomografía? Acá hablamos de la calcificación ausente, calcificación es excéntrica. La grasa por lo general no está presente porque es un tumor maligno, como hemos visto en el hamartoma, que hemos visto anteriormente, que es benigno. El broncograma es frecuente y el realce con contraste es mayor a 15 unidades Hansen. Vuelvo a repetir que ahora ya no se habla de tantas unidades Hansen, sino de porcentaje. Y aquí estamos viendo un detalle radiológico donde vemos que en el ilio izquierdo tenemos una imagen nodular de bordes y contornos espiculados, ¿no es cierto? Bordes espiculados, entonces diremos que esto es probablemente maligno. Vemos la correlación en otro paciente en el lóbulo superior, donde vemos este nódulo espiculado, miren, totalmente espiculado. Y acá les muestro la presencia de la cola pleural de la que estamos hablando, ¿no? Entonces ya tengo dos características malignas muy bien delimitadas. La presencia de la cola pleural, la presencia de los nódulos espiculados, que me falta la captación del contraste, que es entonces todas esas características me dan las características de malignidad de un nódulo. ¿Qué más tengo? La presencia de broncograma.
Acá vemos que este nódulo es lobulado, ¿correcto? Estamos viendo, miren, las lobulaciones de este nódulo que tiene broncograma aéreo. Aquí estamos viendo que tiene cola pleural y estamos precisando más características. O sea, cuanto más características yo le agrego a un nódulo de malignidad, más posibilidades de que yo acierte con el diagnóstico de que esto se trata de un nódulo maligno. Otra característica que les voy a agregar es que tenga la presencia de halo esmerilado. Entonces, con 4 características que yo tenga, de 4 o de 5, fundamentalmente tengo el 80% de no fallar de que esto se trate de un carcinoma broncogénico. ¿Correcto? Muy bien. Y cuando tengo múltiples nódulos o masas que comprometen a uno o ambos pulmones, ¿no es cierto? Voy a evaluarlo de la siguiente manera. Entonces, acá sí tengo que dar algunas consideraciones cuando tengo nódulos múltiples, ¿no? Así tendré que cuando los nódulos tienen distribución aleatoria, o sea, me encuentro disperso por cualquier lado, que no siguen ningún patrón, yo diré que la primera posibilidad es que estos sean metastásicos. Y cuando veo que estos nódulos se agrupan hacia la parte periférica, o sea que no encontraría acá, así como estamos viendo, sino acá en la periferia, nada más donde yo les estoy señalando, diría que este paciente está pasando por una tromboembolia, ¿correcto? Y si los nódulos se agrupan más al centro de lo que es, o al centro de la radiografía, podría pensar yo que eso se trata más de un linfoma, que sean nódulos de linfoma más que de otra índole, ¿correcto? El patrón pleural es muy sencillo, igual es un conjunto de signos radiográficos que traducen la presencia de aire o líquido, ¿no es cierto?, en el espacio pleural. Si yo veo que contiene aire, pues fácil, será un neumotórax. Si yo tengo líquido, diré es un hidrotórax, y si tengo la combinación de aire y líquido, diré se trata de un hidroneumotórax. ¿No es cierto? Entonces el síndrome pleural, aquí está su etiología, este puede ser espontáneo, traumático, iatrogénico, etcétera. El patrón neumotórax, entonces, ya definimos que es la presencia de aire, ¿no es cierto? De aire dentro de la cavidad pleural. Entonces, acá, entonces empezaremos a hablar, bueno, este neumotórax se corrió. El derrame pleural. En sí, el derrame pleural primero, ¿no es cierto? Donde vemos esta curva de Damascene, ¿no es cierto? Bueno, aunque sabemos que la curva acá en radiografía solamente se habla de de imágenes radiodensas que no tienen trama vascular y que conservan una curva en creciente, ¿no? Una curva creciente como lo estamos viendo en esta radiografía para definir lo que es la presencia de derrame pleural. La causa de derrame pleural lo hemos visto también, ¿no? Que puede ser iatrogénico, que puede ser traumático, que puede ser por procesos infecciosos, ¿no? Como la tuberculosis, por ejemplo, o un derrame paraneumónico simplemente, o como en este caso, ¿no? Que fue un derrame pleural por un linfoma de Hodgkin. Aquí estamos viendo un derrame pleural masivo. Entonces, ¿cómo defino qué es derrame pleural? Que realmente es derrame pleural es porque el mediastino se va hacia el lado contralateral. Si yo viera que esta radiopacidad tan extensa, pero que el mediastino no le produce ninguna desviación hacia el lado contralateral, lo más probable es que se trate de una telectasia y no de un derrame pleural. Entonces, cuando es un derrame pleural masivo, no hay que tener equivocación de que el mediastino tiene que irse hacia el lado contralateral. Acá vemos un neumotórax, ¿no es cierto? Es presencia de aire sin trama vascular, ¿no? Dentro de lo que es la cavidad pleural. Entonces acá estamos viendo un neumotórax enquistado. Y acá estamos viendo un neumotórax de tensión. Y aquí estamos viendo el signo del pulmón caído, ¿no? Entonces cuando existe este signo del pulmón caído que se acompaña de aire, de imagen radiolúcida que no tiene trama vascular, con este signo del muñón caído, es alta sospecha de trauma por ruptura del bronquio principal. Entonces, eso es un neumotórax a tensión.
Y cuando combinamos aire con líquido, entonces aquí tenemos la formación de un nivel hidroaéreo, ¿no es cierto? De una imagen radiopaca muy definida que no tiene trama, por eso me doy cuenta de que esto es derrame. Y acá igual la imagen radiolúcida que no tiene tramo vascular, producto del espacio de la pleura que se han despegado, la pleura visceral y parietal, para formar una cavidad y llegar a formar un hidroneumotórax. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver una serie de misceláneas de enfermedades, ya que hemos tocado los principales patrones como el alveolar, el intersticial, el pleural, y en alguno de ellos ya hemos esbozado las probables patologías que uno puede tener y las combinaciones de ellos también se puede dar. De tal manera que acá tenemos, por ejemplo, un patrón, además, un patrón cavitario, fibrótico, ¿no es cierto? Acá estamos viendo imágenes radiopacas lineales, estamos viendo que este hilio está levantando como si esto fuera tractos fibróticos o atelectasias segmentarias que están produciendo dentro de todo el pulmón, el lóbulo superior del pulmón derecho. Esto no se trata más que de una conocida enfermedad que nosotros vemos en nuestro hospital a diario, como es la tuberculosis. Bueno, en esta imagen estamos viendo el patrón de árbol en brote. ¿Qué indica el patrón de árbol en brote? Indica enfermedad bronquiolar, enfermedad de los bronquiolos terminales que se han llenado de pus, que se han llenado de sangre o de células, etcétera, ¿no es cierto? Para dar una determinada patología. Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene fiebre vespertina, tiene baja de peso y tiene tos por más de 15 días y le encuentro este patrón clásico de árbol en brote, entonces yo diré que estamos frente a un patrón un patrón bronquiolar secundario a una enfermedad tuberculosa. Lo que quiero dejar claro es que el patrón de árbol en brote me indica que hay una enfermedad activa que puede ser un proceso infeccioso cualquiera de probable etiología tuberculosa, sí, pero que lo que me está indicando es la actividad de la enfermedad. Otra enfermedad que también es muy frecuente en nuestro país son las micosis, ¿no? Y las micosis tienen muchas presentaciones, acá les muestro la histoplasmosis pulmonar en su estadio crónico, donde muestra muchas imágenes fibróticas, otras imágenes cavitarias, ¿no? En un pulmón, básicamente fibrótico, con mucha enfermedad en todo el pulmón del lado derecho. ¿Y cómo es la correlación a la tomografía? Este es un corte tomográfico, un corte axial en ventana parenquimal, donde veo múltiples imágenes cavitarias de paredes gruesas, ¿no es cierto? Algunas pueden ser tronquiectásicas, otras pueden ser cavidades propiamente de lo que deja la enfermedad micótica. La histoplasmosis también da esta enfermedad granulomatosa fibrosante en lo que es el mediastino. El aspergillus también tiene varias presentaciones, como por ejemplo la aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde hay imágenes simplemente reticulares y micronodulares muy finas, casi imperceptibles a lo que es la radiografía de tórax. Sin embargo, como ustedes saben, son patologías, son pacientes que vienen con sintomatología respiratoria. La broncopulmonar es de la otra presentación de la aspergilosis pulmonar en su fase invasiva, donde compromete todos los pulmones. Y la última, que es más frecuente como hongo oportunista, que es la que vemos fundamentalmente en los pacientes que padecen tuberculosis, vemos una imagen cavitaria con el signo de media luna característico, y que esto lo vemos tanto en radiografías como en tomografía, donde vemos que dentro está el conglomerado de hongos que se apelotonan y forman esta imagen en media luna. En media luna incluso también le dicen el área de media luna en creciente.
¿no? Entonces aquí estamos viendo un corte de tomografía donde volvemos a ver esta imagen cavitaria con esta imagen en media luna de menor densidad y el componente micótico dentro que me caracteriza al micetoma, ¿no? Otra patología muy frecuente es la que permanente vemos con acá, describimos una imagen radiopaca que por el tamaño vendría a ser una imagen de masa porque tiene más de 3 centímetros, no es cierto que tiene el signo del menisco. El signo podría ser como diagnóstico diferencial de micetoma, sí, pero la imagen radiopaca es muy bien definida, ¿no es cierto? Y esto resultó ser un quiste hidatídico. Y el quiste hidatídico, ¿no? Y el quiste hidatídico tiene también, es una imagen, ¿no?, cavitaria. Miren acá, se está presentando como una pared delgada, está formando como una imagen aquí serpentiginosa que dentro vemos a más aumento, ¿no? Donde está también se le llama con el signo de la serpiente, pero más conocido nosotros lo enseñamos como el signo del camalote, que me indica que el quiste hidatídico ya ha producido algún contacto con el bronquio y entonces está expulsándolo a través del bronquio, ¿no? Acá lo vemos en una radiografía en lateral, donde igual vemos una imagen quística, ¿no? Y vemos ahí como esa imagen serpentiginosa dentro de esta imagen cavitaria, ¿no? Entonces no olvidemos el signo del camalote, algunos lo reportan también con el signo de la serpiente, entonces también hay que tenerlo en consideración para definir a un quiste hidatídico que se está vomitando. Correcto, ¿cómo se ve en la tomografía? Se ve como una imagen quística de pared muy bien definida, muy bien definida, y su contenido es homogéneo cuando no tiene contacto con el bronquio. Aquí vemos en corte tomográfico axial, donde vemos la imagen quística de contenido aéreo, y acá vemos el famoso signo del camalote que define el quiste hidatídico vomitado. Otra patología que quería enseñarles, pues la presencia de nódulos, son los múltiples nódulos. Hemos hablado de los múltiples nódulos, que esto según la localización aleatoria podría ser metastásico, que si se localizan centralmente puede ser linfoma, ¿no es cierto? Y si se localizan subpleurales, estos pueden ser de embolia. Entonces acá tenemos otra enfermedad también, pero que ya los nódulos tienen cavitaciones. Entonces, aquella patología donde estamos viendo que es un corte de tomografía en ventana parenquimal, donde vemos múltiples nódulos de pared gruesa y estos cavitados, ¿no? Entonces, aquí podría ser tuberculosis. El diagnóstico diferencial incluye la granulomatosis de Wegener. En este caso, en este paciente, se le hizo todos los estudios y se determinó que esto fue una granulomatosis de Wegener. Acá estamos viendo otra vez en otro corte, en otro paciente, estamos viendo múltiples nódulos, algunos de estos cavitados, y otra vez entonces nosotros pensamos que puede ser una granulomatosis de Wegener y con el diagnóstico diferencial de tuberculosis. Acá estamos viendo grandes masas quísticas con niveles hidroaéreos, ¿no? Las granulomatosis de Wegener en muy raras excepciones llegan a ser así tan grandes. Cuando nosotros evaluamos que son imágenes quísticas también definidas con nivel hidroaéreo, lo más probable es que si el paciente tiene fiebre, pues serán abscesos, y si no, pues pueden ser quistes hidatídicos también, como en este caso. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.